Hablando al presidente Mauricio Macri, justamente hoy en un acto por el Procrear, habló nuevamente del tarifazo. Él sigue insistiendo en que, por supuesto, hay que consumir la menor cantidad posible de electricidad y también de gas. Planteó que no hay soluciones mágicas y dijo una frase que hoy forma parte de los titulares, ¿no? De los últimos titulares. Dice, si andás en tu casa en remera y patas es porque estás consumiendo de más. Vamos a escuchar las palabras del presidente Macri. Esto decía. Y entre tantas dificultades de este punto de partida que tenemos, porque nos han dejado, algunos lo llaman muchas bombas puestas en el camino, tal vez una de las más complejas es la energía. Y un país sin energía no puede crecer. Y todos nosotros sin energía no podemos vivir. Entonces ahí es muy importante que todos también estemos juntos para resolver este tema. Y no hay magia. Me encantaría, Dios, una sola cosa le pediría hoy, pudiese ser de magia, es resolver el tema de energía sin tener que tomar ninguna decisión que incomode a muchos. Sería lo más grande que me hubiese pasado en mi vida en este momento. Pero no la tengo, la verdad no la tengo. Hoy escucha uno a muchos decir, no, ¿para qué son todos? No, está todo. Yo decía, a ver, venga acá, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace para que tengamos energía cuando nos quedamos sin energía? Y hoy estamos importando energía que cuesta carísima, carísima, para que esto no termine siendo de que las máquinas que tienen que funcionar esta obra no funcionen y que se nos corte la luz todo el tiempo porque ya no queda un solo equipo que funcione porque no lo hemos podido mantener, no solo los últimos 12 años, sino otros X años que siguiésemos en la misma tónica. Entonces hoy lo que yo le tengo que pedir a todos ustedes es que por favor entendamos que la Argentina hoy necesita que cada uno de nosotros sea responsable y que consumamos menos energía, la mínima energía posible. Hoy la Argentina, todos necesitamos consumir menos. Entonces cuando de golpe ustedes se encuentren en su casa, en invierno, y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Si estás en invierno, vos tenés que estar abrigado aún en tu casa. Entonces ahí estarás consumiendo la mínima energía necesaria. Y así esas pequeñas cosas que parecen como demasiado bobas para que las estemos comentando, son las que cambian en serio los comportamientos. Bien, allí estaba el pedido del presidente entonces en que todos los argentinos tenían que adecuarse y consumir menos o lo necesario concretamente de energía. Julián, lo concreto con el tema de las tarifas. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Tiene que ver con las alternativas, como decía Néstor Dip desde Casa de Gobierno recién, que está analizando el gobierno qué hacer con el tema sobre todo de las tarifas de gas, ¿no? Claro, hay dos cuestiones, dos abordajes de este tema, ¿no? Uno que va a hacer el gobierno y otro que vamos a hacer nosotros con la factura. Cuando te llega por abajo de la puerta decís, bueno, ya está, tengo que tomar una decisión. ¿Qué está pensando el gobierno en este momento? ¿Cuál podría llegar a ser parte del anuncio que se haría en los próximos minutos, en la próxima hora? Bueno, uno de ellos, de esas alternativas que se está evaluando, tiene que ver con la posibilidad de financiar una parte de la factura. Uno sabe que algunos proveedores del servicio de energía, puntualmente de gas, te dan la posibilidad de pagarlo en 2 cuotas. Bueno, algunas otras empresas no lo están dando y por eso entonces esa es una de las cuestiones que se está analizando. Básicamente el gobierno va a tratar de moderar lo que es la suba del servicio de energía, de gas puntualmente, con algún tipo de definiciones. La primera es el financiamiento, la dábamos recién. La segunda es un elemento que, para aquel que mire lo que es la factura del servicio de energía eléctrica, bueno, ese elemento ya está presente ahí y va a pasar también probablemente a ser parte de la factura de gas, que es el siguiente, es lo que se llama el factor de estabilización. No estamos repasando esto que ahora lo vamos a ver. Estoy mencionando los elementos en los cuales en este mismo momento el gobierno está pensando y podría anunciar en los próximos minutos porque se discutió el fin de semana. ¿Qué es el factor de estabilización? Es que uno tiene consumos muy fuertes de gas puntualmente en invierno, otoño-invierno, digamos a lo largo de 4 meses. Obviamente en ese contexto está claro que lo que son tus consumos en el resto del año van a ser más bajos que esos 4 meses. Entonces, en este caso vos terminás pagando una factura
factura mucho más importante en los meses donde consumís más gas y una factura mucho más baja en los meses, por ejemplo, de verano, donde probablemente consumas más energía eléctrica. Lo que va a proponer, o lo que al menos se está discutiendo en este momento, es la aplicación de una especie de tarifa plana. Esto significa que de lo que son tus consumos anuales se saca un promedio. Claro. De los 12 meses. Claro, de los 12 meses, y vos terminás pagando un poquito más o un poquito menos, pero siempre muy cerca de ese promedio de consumo. ¿Esto para qué se hace? Bueno, para que no tengas 2 meses o 4 meses con tarifas realmente extraordinarias donde prácticamente no las puedas pagar y el resto del año termines pagando una cifra que va a ser sensiblemente menor a lo que te está marcando el consumo de esos meses. Entonces, por un lado, financiamiento para pagar una parte de la factura. Por otro lado, este factor de estabilización que estábamos mencionando y que forma parte del esquema. Y el tercero tiene que ver con los topes. Atención porque los topes que rigen para algunas zonas del país, bueno, sería en principio un objetivo del gobierno aplicarlo a todo el país. La pregunta es de cuánto sería este tope, que algunos dicen que podría ser del 400%, algunos dicen del 300%, pero en líneas generales está haciendo referencia a prácticamente toda la factura. A ver, hay hasta ahora topes en algunas zonas del país que aplican este 400% de límite, pero solo para lo que es no el monto total de la factura, sino la tarifa puntual que se está pagando. ¿Se entiende? Claro. Sin los impuestos, sin todos los agregados que se hace. El 400% después se aclaró que era sobre el consumo estricto. Puro, sí. Sobre el de los consumo metros cúbicos. puro, exactamente. Pero después había toda una serie de impuestos que eso no estaban incluidos. No están incluidos. Bueno, Claro, había gente que decía, que nos mostraba la Sí. factura el otro día y capaz tenían impuestos por 2.000 pesos. Entonces Sí. ahí variaba mucho también el monto. A pesar de estar dentro de ese 400%, que es el límite establecido por el gobierno, a eso le sumás los impuestos y se va una factura de... Claro, son todos elementos que el gobierno está pensando, pero fíjense que de fondo siguen vigentes lo que son los aumentos tarifarios. Es decir, ¿por qué se está pensando esto? Porque lo que el gobierno no quiere es que se entienda que se equivocó. Y yo te digo, para mí se equivocaron, digamos. Está claro que, primero, como mínimo, hubo una equivocación en no calcular cuál iba a ser la reacción de la gente y si la gente iba a poder pagarlo o no. Está claro que no. Y el impacto final en el bolsillo de cada del consumidor. Exactamente, y aparte el contexto en el cual se está dando este incremento. El otro elemento que dábamos la semana pasada, que habría que pensarlo, es si el gobierno no buscó en una forma, yo te diría, no digo a propósito, pero casi intencionalmente, la posibilidad de aplicar una suba tarifaria tan fuerte que haga retroceder el consumo en la Argentina. ¿Por qué? ¿Qué entiende una parte, al menos del gabinete? Que si vos bajás el consumo, bajás las presiones en la economía, bajás las presiones sobre los precios de la economía. Podés bajar la inflación. Entonces, estas discusiones que se están dando, lo único que hacen es generar muchísima cautela en las familias y por ende se gasta menos. Si se gasta menos, la inflación baja. Y el gobierno va a dar a conocer esta semana el dato de inflación, que sería del orden del 2,5% para el mes de junio, pero también julio ya estaría dando por debajo del 2% mensual. Fíjense que venimos de una inflación del 7, del 5% mensual. Es decir, la caída de la inflación es dramática, es muy fuerte. 3 puntos en un mes es una caída muy importante. Y la pregunta es si después la inflación podría seguir cayendo hacia fin de año. Entonces, son todos elementos que hay que considerar porque forman parte de este contexto. Volviendo a lo que se está discutiendo en este momento, primero, elemento de lo que es el factor de estabilización, es decir, esta tarifa plana. Segundo dato, los topes, que no serían sobre la tarifa, sino sobre el total de la factura. Sí. Es decir, que ahí hay una reducción implícita, ¿se entiende? Porque si vos tenés un tope primero de la tarifa y le sumás los impuestos, por ahí terminás pagando una tarifa total con un incremento del 500 o del 600%. Ahora, si vos aplicás el tope del 400 sobre la última línea de la factura... Esto es para que la gente entienda, si gastaste 100, después pagás... Claro. 400, se le estás aplicando ahí el 400%, digamos, ¿no? Claro, ese sería el límite en el que está pensando el gobierno. A ver, todo esto se está tomando, se está trabajando, digamos, el gobierno ha trabajado el fin de semana. ¿Por qué? Porque lo que dice, recuerden ustedes que hay un pedido de per saltum del gobierno para que directamente la Corte diga, miren señores, ¿está bien el aumento o no está bien el aumento? ¿Y qué dice la Corte, digamos, en términos informales y off the record? Dicen algunos ministros de la Corte, la verdad es que el gobierno nos puso entre la espada y la pared, porque tenemos que definir si está bien o no un incremento cuando tenemos toda la presión de la sociedad diciendo que no lo puede pagar. Claro. Está claro que el esquema tarifario anterior venía retrasado, pero también está claro que quizás haya sido excesivo Entonces el gobierno está tratando de bajar la intensidad del incremento, es decir, tratar de moderar la suba y que a la Corte termine definiendo sobre ese
paquete, digamos, no sobre el inicial que dio a conocer Juan José Aranguren, el ministro de Energía. Sí. Ahora, vamos a evaluar qué pasa cuando te llega la factura a tu casa. Porque, claro, digamos, porque en el medio está la gente. Digo, con una además de factura- sentarte y tomarte algo como para estar más tranquilo. para estar digo, más tranquilo, porque sí. hay gente que le ha llegado una factura que supera lo que gana en su sueldo, digamos, Claro. ¿sí? Bueno, compartíamos con Claudio el otro día el dato de que en promedio en la ciudad de Buenos Aires los consumos son en torno al 600 metros cúbicos, 700 metros cúbicos por bimestre. 700 metros cúbicos hoy implica una factura no por debajo de los 3.000 pesos. Entonces, si vos tenés casi el 50% de una factura de gas que implica una factura de gas que implica el 50% de tu sueldo. sí, del salario mínimo en la Argentina, está claro que no estamos bien. ¿Qué puedes A hacer? ver, Bueno, primero, sí. la que todo el mundo quiere hacer, que es no pagar la boleta. Sí, y la pregunta que sigue es, ¿pero me cortan el gas? Claro, está perfecto. Bueno, ¿qué te dicen en las empresas? Miren, la realidad es que nosotros no tenemos ningún comunicado oficial donde tengamos que asegurarle al cliente que no se va a cortar el servicio. Pero lo que te dicen informalmente, algunas fuentes del sector, es, la realidad es que no podemos cortar el servicio a los clientes porque hay un contexto de tal polémica que si llegamos a cortar, bueno, se arma un lío fenomenal. Entonces, Estalla la garrafa. claro, te estalla todo. Entonces, ¿qué podemos pensar? Que lo más probable es que las empresas no corten el servicio. Es que si uno no paga la boleta, las empresas no corten el servicio. La mala Lo que noticia... Dicen también, Sí. recomiendan de las asociaciones de consumidores, es que pagás bajo protesta. También puedes hacer el pago bajo protesta. Sí. El pago bajo y el pedir reclamo. el número de trámite en, por ejemplo, Metrogas. Vas Claro. y pagás bajo protesta y pedís el número de trámite de la queja para tenerlo ahí presente para el reclamo futuro. Sí, la mala noticia si no pagás la boleta, ¿cuál es? Bueno, que quizás después la Corte Suprema termina diciendo, miren, el esquema tarifario estaba bien, Y se te acumula la se deuda. te acumula y terminás pagando 2 bimestres una suma que realmente Pero bueno, quizás no podés. Pero Tenés que efectivamente no especular podés. con lo que pase en el gobierno también, ¿no? Claro, digamos, entra en juego lo que son elementos que por ahora la La verdad que no decisión que podemos tome el considerar. gobierno. Exactamente. Ahora, el Pero- fallo de la sí. Cámara Federal no incluye una intimación a las compañías. El fallo de la Cámara Federal no. Hay otros fallos, en realidad son recursos de amparo a los que la justicia federal provincial dio lugar, Sí. donde se le pide en ese recurso de amparo que la justicia prevea la posibilidad de ordenarle a las empresas que no desconecten el servicio. Eso está, digamos, pero todavía el que es quizás el fallo más importante es el de la Cámara Federal de La Plata, que dice, miren, directamente el aumento tarifario es nulo. Sí. Con lo cual, directamente vos ni siquiera tendrías que pagar esa factura, porque ya tiene un aumento tarifario que en principio la justicia dice que no, pero- que no ¿Y corre. ¿Con eso A no su vez alcanza es- para que no te corten el servicio? Ese fallo no está firme todavía. No está firme. Claro. Y de hecho, Y la el Corte no puede gobierno... intervenir en eso porque la Corte no interviene sobre medidas cautelares o amparos. Claro, y el gobierno Interviene solamente presentaría, con fallos en este mismo definitivos. momento estaría presentando un recurso Claro. extraordinario para, obviamente, apelar lo que es este fallo de la Cámara Federal. Sí. A ver, vamos a usar información periodística que es off the record. ¿Qué te dicen las empresas de gas? Te dicen, no podemos cortarle el servicio de gas a la gente en un contexto como este. Claro. Donde está la justicia definiéndolo, donde está el Congreso definiéndolo y donde hay una reunión directamente por parte de los principales funcionarios del gobierno tratando de decir qué se va a hacer. Claro. Entonces, aquel que no puede pagar, que no pague y Sí. en principio no hay riesgo de desconexión. Vamos a, antes de ir a esta opción, Sí. la otra opción, abordar solo un mes, a escuchar a Sergio Massa, que estuvo anoche en C5N. Esto decía Sergio Massa. Seguramente se va a definir esta semana, que es las tarifas, más allá de lo que diga la Corte. Digo, ¿qué se hace con las tarifas? Mira, el 27 de abril, la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, Liliana Schwinn, que es diputada de nuestro espacio político, le planteó al ministro Aranguren 3 cuestiones. La primera, el tema de que en 17 días se habían desarrollado los expedientes, una cosa poco común, poco habitual para lo que es semejante medida, el estudio que requiere, porque después le voy a dar un detalle de las regiones, las zonas térmicas y la mirada plana de las tarifas. Le planteamos además la necesidad de las audiencias públicas, que es el lugar donde usted le explica al contribuyente y a los afectados cuál es el criterio. Y además le dijimos, mire, tarifa es el precio de un servicio que está atado a valores y está atado también a la razonabilidad en el pago. Desgraciadamente, desde el 27 de abril hasta acá, hubo notas, pedidos, citaciones, impulsos, acciones judiciales, y no hubo, de parte del Ministerio, ninguna respuesta.
Yo tomé la decisión de enviarle una carta al presidente con este tema, pidiéndole que suspenda la medida, que avancemos, por favor, en una cosa razonable. Bueno, Sergio Massa, que pedía suspender el tarifazo, envió una carta que enseguida vamos a compartir y paralelamente decía que van a presentar un proyecto alternativo desde el Frente Renovador, en vez de simplemente criticar, no solamente critica, sino que además plantea una alternativa, lo que plantea Sergio Massa.